Buenos días con todos. Buenos días, Inge. Buenos Buenos días, días, Inge. Inge. Buen día, Inge. Listo. De cara al examen que tenemos mañana, les consulto a ustedes porque después nos va a tocar apretar un poquito para poder igualarnos con los temas. Si hoy continuamos con el tema que tenemos planteado, que está planificado para el día de hoy, o quieren hacer un repaso de los temas que hemos visto anteriormente de cara al examen. Nada más que repaso, hacer ejercicios de tipo examen que pueden ir. Y eso sí, con el compromiso de que, bueno, ya será el otro año, pues tenemos que recuperar de alguna forma esta clase. Si tal vez, no sé, en una clase meter dos temas, de ser un poco más rápido o de alguna forma. Si que ustedes deciden. ¿Cómo es ejercicio? Dije. Y ejercicio tipo examen sería. Entonces, ejercicios. Sí, Inge, sería bueno unos Sí, ejercicios, por favor. sí, que por favor, para poder repasar para mañana. Listo. Entonces vamos a revisar unos cuantos ejercicios. La idea es que ustedes vamos haciendo aquí entre todos. Ustedes les doy un tiempo para que ustedes mismos piensen cómo ir haciendo. Me imagino que a estas alturas ya han repasado la materia, ya están bastante claros al respecto. Y sería más un poco ver la aplicación ya en ejercicios tipo examen. Un segundo y vamos a poner un par de ejercicios. Bueno, ahorita uno tipo examen. A ver, nosotros nos quedamos hasta diseño por pérdidas de inserción. Máximo plano habíamos visto, pero solo nos quedamos en máximo plano. Llegar a el diseño circuital nada más por el momento y de ahí vamos a hacer la implementación. Y también la transformación a los otros tipos de filtros. Ya, entonces básicamente los ejercicios irían de acopladores para atrás, ¿no? Es decir, el examen. O sea, desde los filtros estos, pero solo llegar hasta circuitos podría ser. Vamos a ver, hagamos este que se toma en algún momento.
Muy bien. Este es el enunciado del ejercicio, ¿no? Lo que dice es que se desea alimentar un arreglo de 4 antenas, tal que la potencia radiada por las antenas, la PIRE, sea de la antena 1, 24 miliwatts, de la antena 2, 36 miliwatts, de la antena 3, 32 miliwatts y de la antena 4, 28 miliwatts, ¿no? Respectivamente. Dice que todas las antenas han sido diseñadas con una impedancia de 50 ohmios y ganancia de 6 dB. Dado que la fuente de alimentación del arreglo y antenas otorga una potencia de 25 miliwatts, 32 miliwatts, y que su impedancia es de 50 ohmios, se desea que los puertos para la antena 1 y la antena 2 estén aislados entre sí, y que los puertos para la antena 3 y 4 estén aislados entre sí, que todos los puertos estén acoplados y que sea recíproco. Diseño el dispositivo solicitado del menor tamaño posible. Cuando nos referimos, se refiere generalmente aquí al menor tamaño posible, lo que se refiere, o lo que suelo referirme en este tipo de exámenes, es que si hay que hacer acoplamientos, se haga con acopladores lo más pequeños posibles. Así que el acoplador más pequeño que se podría hacer sería, por ejemplo, un lambda cuartos, ¿no? Vamos a dar entonces unos cuantos tips de cómo vamos a resolver. Las cámaras encendidas, no se olviden. Dimensionar de nuevo. Entonces, primero lo que ya vemos es que queremos alimentar un arreglo de 4 antenas. Aquí lo que tendríamos sería nuestro dispositivo, le voy a poner en una caja negra. Aquí tendré un arreglo de 4 antenas de salida, así que tendré 4 puertos de salida, ¿sí? Me dice que la PIRE, y voy a apuntar aquí la PIRE, para la antena 1 sería de 24 miliwatts. Aquí vamos a poner aquí en miliwatts. La antena 2, 36 miliwatts. La antena 3, 32 miliwatts. Y la antena 4 sería 24, 36, 32, 28 miliwatts. ¿Sí? Dice que todas las antenas sean diseñadas con impedancia de 50 ohmios. Entonces, la impedancia de antena va a ser de 50 ohmios para todos los casos. ¿Sí? Y nos dice, y ganancia de 6 dB. Entonces, como nos dice que todas son de ganancia de 6 dB, la ganancia de antena sería de 6 dB. De todas. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Dado que la fuente de alimentación del arreglo de antenas otorga una potencia de 32 miliwatts, es decir, por aquí tendríamos la alimentación a este dispositivo, tendría una potencia de 32 miliwatts, ¿no? Y que su impedancia es 50 ohmios, otra vez la impedancia de esta será a 50 ohmios.
Se desea que los puertos de la antena 1 y 2 estén aislados entre sí. Entonces, por aquí vamos a ponerle ya antena, que sería la antena 1. Vamos a ponerle aquí antena 1, 2, 3, 4, que no va a coincidir con el número de puerto, ¿no? Por eso le pongo de antena. Entonces, la antena 1 y 2 estarían aisladas, es decir, esta con esta no pasaría potencia, y que 3 y 4 estén aisladas entre sí. Esta con esta no pasaría potencia. ¿Sí? Luego, dice que todos los puertos están acoplados, ya tenemos una condición de que todos los puertos se acoplen a 50 ohmios, que es el diseño, y que sea recíproco. Entonces ya sabemos que es recíproco, pues el SIJ tiene que ser igual a SJI. Diseña el dispositivo solicitado del menor tamaño posible. Hasta aquí ya tenemos los datos necesarios para poder hacer este diseño, ¿no? Entonces, primero pensemos en qué condiciones tiene que cumplir. La primera que salta a la vista es este desacoplo, ¿no es cierto? Yo para poder tener esta estructura, diría que lo que tendría que hacer es de alguna forma aquí dividir en 2 y acá dividir otra vez en 2, ¿no es cierto? Para llegar a esto. Entonces, yo ya veo claramente que la estructura podría ser de ese tipo, ¿no es cierto? Estamos hasta ahí. Entonces, si tenemos esa estructura, vamos a ver cómo podemos ya ir ajustando la estructura. ¿Qué divisor? Porque aquí voy a tener divisores de potencia, porque entra una y salen 4, así que tengo que dividir esta potencia que entra en 4 diferentes. ¿Qué divisores de potencias debería utilizar entre el puerto 1 y el puerto 2 para que cumpla la condición? El Wilkinson desbalanceado. Exacto. Vamos a decirle Wilkinson por el momento porque no sabemos si vaya a ser todavía balanceado o desbalanceado. Va a tocar hacer un análisis de potencias para ver si es balanceado o desbalanceado. ¿Sí? Pero sí, un Wilkinson, ya que ese es el único que tiene los puertos de salida aislados. Aquí a fuerza yo tengo que colocar un Wilkinson, ¿no? Entonces ya tengo aquí mi divisor Wilkinson. Ya sabemos que tiene lambda cuartos, las impedancias que tenemos, la impedancia que aquí le podemos llamar, y aquí, bueno, ya un poquito podemos jugar Z2, Z03, y la impedancia Z0 de entrada, ¿no? Y la resistencia R. Abajo, ¿qué divisor deberíamos poner? Un Wilkinson también. Listo, también aquí debería venir un Wilkinson. Entonces tendríamos acá también otro Wilkinson. Aquí tendríamos la resistencia R2. Nuevamente tendríamos Z0, le voy a poner prima. Z0 de esta rama le voy a poner prima igual para diferenciar del de arriba. Y el Z03 de esta rama que también le voy a poner prima para diferenciar del de arriba. Y aquí le voy a poner R prima igual para solamente diferenciar, ¿no? Podríamos haber puesto otra notación, ya sabemos que la notación es lo de menos. Perfecto, aquí ya tengo una estructura. Ahora lo que necesito ver, como este tenía que tener aislados los puertos y el único que logra eso es el Wilkinson, pues aquí tienen que ir Wilkinson a fuerza. Ya sabemos que una condición del Wilkinson es que los Wilkinson no pierden potencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como no pierden potencia, pues, lógicamente, no va a haber pérdidas en estos dos elementos de aquí. Ahora, para saber si el dispositivo completo tiene pérdidas, lo que deberíamos hacer es analizar las potencias que entran y que salen. ¿Sí? Y ojo, que aquí puede haber confusiones. Ya voy a nombrar los puertos. Puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4 y puerto 5. Sí, porque va a ser un dispositivo de 5 puertos, ¿no? 1 de entrada y 4 de salida. Aquí lo que me dan a mí como dato es la PIRE, ¿no es cierto? O la potencia isotrópica radiada equivalente. Pero la potencia isotrópica radiada equivalente es la potencia de transmisión más la ganancia de la antena. ¿Estamos? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí.
Entonces, yo lo que necesito saber es la potencia que sale del dispositivo, porque aquí la potencia que me dan es la potencia que ya sale de la antena. Pero eso no necesito saber porque yo para hacer el dispositivo que tengo que hacer, que corresponde a esto, lo que necesito saber es la potencia que sale del dispositivo. ¿Sí? Estamos hasta ahí de acuerdo. Entonces, para calcular la potencia que sale del dispositivo, ¿cómo haríamos? La que sale por cada uno de los puertos de salida. Despejo la fórmula, Inge. Exacto, aquí ya tenemos la ecuación, así que simplemente es despejar. Entonces la potencia que transmitiría, que sería la potencia antes de la antena, la que está saliendo por aquí, ¿sí? Sería igual a la pire menos la ganancia de la antena. ¿No es cierto? Vamos a hacer esos cálculos vamos a poner aquí ahora sí la potencia que transmite por el puerto, cada uno de los puertos. Y voy a empezar por el puerto 1. Entonces la potencia que se transmite en el puerto 1, ¿no?, sería igual a la pire. ¿Cuánto es la pire? Voy a apuntar aquí 24 miliwatts. Menos la ganancia de antena, que sería 6 dB. Y aquí suele haber errores, por eso he puesto así, de hecho. Esa fórmula tal cual está puesta, ¿se puede aplicar? Es decir, ¿puedo yo hacer esa operación y restar directamente 24 menos 6? ¿O no se puede hacer esa operación ahí? Se puede convertir ya sea desde milivatios a dBs o dBs de milivatios. Exactamente. Bueno, este dB es a milivatios no, porque no hay cómo pasar el dB a ninguna unidad, sino más bien pasarle a un fraccional para sacar el valor, ¿no? Vamos a intentar hacer de las dos formas. Entonces, voy a poner aquí una X para que no se confundan. Esto no es posible hacer porque tenemos que tener en unidades similares, ¿no? Entonces, vamos a ver que la potencia de transmisión 1 sería igual a... Una forma es los 6 dB tener la relación que nosotros conocemos de cuánto equivale en lineal, ¿no? Nosotros sabemos que cada 3 dB positivo se aumenta al doble la potencia. En cambio, cada 3 dB en negativo se baja a la mitad, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir, bueno, aquí lo que yo tendría sería en lineal los 24 miliwatts, ¿no? Y aquí, como tengo 6 dB, sería 3 dB la mitad y otros 3 dB del cuarto. Y nos quedaría 24 cuartos. ¿Sí? Porque sería 24 miliwatts puesto en lineal. Esto nos quedaría multiplicado por un cuarto. Es una forma de verlo. Y con eso ya podríamos tener los valores de potencia en lineal. ¿Cuánto me quedaría aquí? 6 milivatios. Exacto, 6 milivatios. Entonces, esa sería la potencia que sale por el dispositivo, es decir, antes de salir a la antena, 6 milivatios. ¿No? ¿Cuál sería la otra forma de hacer? Voy a poner aquí opciones. Esta es de hecho la más rápida para poder tener la unidad en milivatios. Voy a poner aquí esto tachado de que esto no, de repente no se vayan a confundir. ¿Y cuál sería la otra forma de hacer? Pasar el 24 miliwatts a dBm, ¿verdad? Entonces, podríamos hacer de otra forma, que sería la forma 2, que es que la potencia de 1 sería 24 en dBm, ¿cuánto me queda?
Sale un aproximado, Inge, porque sería 10 logaritmo 10 de 24, ¿no? Ujú, sí. Entonces ahí me quedaría 13.80. Si ese 13.80 le quito 6, me quedaría 7.80, que difiere un poquito de los 8, más o menos, o por ahí sería. A ver, vamos. Aquí tendríamos entonces el 10 logaritmo de 24 miliwatts me daría unidades en dBm, ¿no es cierto? Entonces tendría, me dicen 13.80 dBm. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Ese valor es el que me dijeron. Ya. Sí, Sí, así es. sale, sí. Sí, 6 dBs. ¿No es cierto? Hasta ahí todos de acuerdo. Entonces nos quedaría 1780 menos 6, ¿cuánto nos da? 78, ¿no? Sí. 7.8 dBm. Sí. ¿Qué más deberíamos hacer ahorita? Sí, tocaría volver a convertir a vatios. Sí, exacto. Otra vez deberíamos regresar a los miliwatts. Entonces, transformando esto otra vez a unidades lineales, ¿cuánto nos daría? 6.028, un poquito difiere más o menos, pero está prácticamente igual. Exacto, es exactamente casi lo mismo, ¿no? 0.6, 0.28 es casi nada. Que nos va a dar, lógicamente, ciertas diferencias por la transformación. Pero ya tenemos también el valor, 6.028, ya puesto en lineal, miliwatts. Entonces, fíjense que en realidad estamos sacando lo mismo. Como digo, hay las dos formas de hacer, las dos formas de hacer son válidas. Aquí no nos da exacto porque el momento de hacer el 10 logaritmo seguramente vamos a perder decimales y el momento de hacer la conversión de nuevo vamos a perder decimales. Por eso no nos da exactamente lo mismo. Entonces, como digo, la más sencilla es así. Tener siempre en cuenta que la relación 3, 6, 9, cada vez que voy en 3 dB voy quitando mitad, 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 mitad. No. Pero claro, si me dan, por ejemplo, no 6 dB, sino 7, y ahí no es posible hacer esa relación, que siempre tiene que ser pares de 2, pares de 3, perdón, múltiplos de 3. Entonces, pues ya toca hacer así, no hay de otra. No. Como ven, de las dos formas podemos hacer. ¿Cuál recomiendo yo si es que son múltiples de 3, por ejemplo, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB? Hacer de esta forma, que es más fácil, porque los 3 dB equivaldría a un medio, los 6 dB a un cuarto, los 9 dB un octavo, los 12 dB un 16avo, y así sucesivamente. ¿Sí? Ya dicho esto, podemos sacar ya todas las potencias que tenemos acá. Como son todas en relación 6 dB, pues no hay mucho lío. Sería 24 para 4, 36 para 4. Sería 36 para 4, este 32 para 4 y este 28 para 4 miliwatts. Denme los valores que salen de aquí. Perdón, de ahí. Primero 6 dijimos, ¿no? Luego 9. En el puerto 3 sería 9, en el puerto 4 8 y en el puerto 5 7. Listo, 7 miliwatts. Ya. Entonces, veamos qué potencia sale, porque aquí como ya tengo las potencias que salen en cada puerto, ya sé que entran 32 miliwatts, me parece que era. Vamos a ver cuánto está saliendo realmente, que sería 6 más 9 más 8 más 7. ¿Cuánto sale esa operación, porfa? 30. 30. 30. Listo, 30 miliwatts. Pregunto. Dame un segundo, por favor.
Aló. Ya, dame un segundito, por favor. Denme unos 2 minutitos, por favor. Listo, ya estamos de vuelta. Continuemos. Entonces, fíjense que tenemos 32 miliwatts que entra y 30 miliwatts que sale. ¿Eso qué quiere decir del dispositivo? ¿Tiene o no tiene pérdidas? Sí tiene pérdidas. Sí, ¿no es cierto? De hecho, pierde 2 miliwatts, ¿no? En el esquema que ya hemos estado haciendo, veamos la primera parte, que es los acopladores, perdón, los divisores Wilkinson. Estos divisores Wilkinson pueden perder o tener pérdidas. No, y No. no. En teoría no. No, no es cierto. Estos no pueden tener pérdidas. Un Wilkinson jamás tiene pérdidas. Entonces, ¿dónde pueden estar las pérdidas? Acá. Epa. Se eliminó la pantalla, no, un ratito. Entonces, ¿dónde pueden estar las pérdidas? Aquí. En cualquiera que sea el dispositivo que tengamos aquí, porque hay que hacer aquí otro divisor de ley para dividir la potencia que entra en dos secciones, ¿no es cierto? Pregunta, ¿qué divisor podríamos nosotros implementar aquí que tenga pérdidas? Resistivo. Exactamente. Aquí, ¿qué tocaría poner? Un divisor resistivo. ¿Sí? Con esto nosotros ya podemos jugar con las potencias y ver qué relaciones tienen que existir. Por ejemplo, fíjense que aquí están 6 dB, no, fijémonos en el lado de las potencias. Acá, en este puerto, tiene que salir 6 dB, en este tiene que salir 9, en este tiene que salir 8 y en este tiene que salir 7. ¿Sí? Entonces, el primer Wilkinson, ¿cuánta potencia sale por el primer Wilkinson? 6 más 9, ¿no es cierto? Como el primer Wilkinson no tiene pérdidas,
de hecho, ningún Wilkinson tiene pérdidas. Entonces, si sale 6 miliwatts y 9 miliwatts, ¿cuánto tuvo que haber entrado aquí en potencias? Sí. Exacto, ¿no? Aquí tiene que haber entrado 15 miliwatts, ¿no? Vamos a ver abajo. Me queda 8 y 7. ¿Cuánto tuvo que haber entrado aquí? 15 también. 15 miliwatts, ¿no? Entonces, de hecho, ya nos da una idea a que este divisor resistivo que tengo aquí tiene que ser hasta cierto punto recíproco o es balanceado, es decir, sale la misma potencia por ambos lados. Entonces, eso ya nos ayuda hasta cierto punto a simplificar un poco los cálculos, ¿sí? Lógicamente, para el divisor resistivo lo que tendré que hallar serán los valores de resistencias. ¿Qué valores de resistencias? Valores de resistencias tal que cumplan que entren 32 miliwatts y salga 15 miliwatts. Es decir, que se pierdan 2 miliwatts. ¿Sí? Y eso podemos caracterizar, como ya habían hecho en DBs, con el parámetro S12. Ver cuánto va a perder, ¿no? Hasta aquí ya tenemos el análisis del dispositivo, que suele ser la parte en los ejercicios hasta cierto punto más compleja, hasta entender cómo hacer el análisis correcto. Por aquí ya tenemos el dispositivo para implementar y ya toca hacer simplemente los cálculos. Ahora, aquí hay una opción que sí es válida, y es que en lugar de poner un resistivo, y lo hicieron en algún examen, si mal no recuerdo, lo que hicieron en esta sección fue poner un atenuador y después un divisor sin pérdidas tipo T. Este atenuador lo que hacía es quitarle esos 2 miliwatts. Y después de este divisor sin pérdidas, lo que hacía era distribuir igual la potencia. Sí, también es una respuesta válida porque no se dice en ningún lado que solo se haga con divisores, ¿no? Entonces, también es una respuesta válida. ¿Qué podría ser? No sé, ya depende de cómo maneje yo o cómo entiendan las cosas, cuál tema haya repasado más o se me haga más fácil, cualquiera de los dos podría ser factibles. Pero en general, en estos temas vamos a tratar más divisores, por lo que les pido que hagan de esta forma, ¿sí? Después, pues pueden repasar también de esta forma para sacar y deberían salir o van a salir los mismos resultados o muy similares al menos. Listo. Ahora sí, manos a la obra. Y hasta aquí está ya analizado y puesto que hay que poner. Ahora les toca a ustedes hacer los cálculos. ¿Qué tal de Wilkinson? A ver, está sencillo. Si son desbalanceados, fíjense, porque ya vimos que aquí sale 6 y 9, sale diferente potencia, son desbalanceados. Acá sale 8 y 7, diferentes, desbalanceados. Y luego hay que hacer el divisor resistivo. Y ya está. Así que ya empecemos, por favor, y cuando ya lo tengan, pues ya vamos levantando la mano quien ya lo hizo, para que nos vaya dando los valores y comprobamos todos. Fíjese, intenten hacer dos Wilkinson desbalanceados más el resistivo, ¿no? Sí, exacto.
Déjenle que vaya caminando.
¿Cómo vamos? ¿Ya tenemos los valores? Ya, a ver, veamos. Del primer Wilkinson, vamos a hacer aparte el grafiquito para ya tener todo. Y este sería el esquema, ¿no es cierto? Ya sabemos que los Wilkinson serán lambda cuartos. ¿Cuál sería la impedancia de del primero que tenemos de arriba? 87,493. 87,493 me dicen, acá abajo. 58.3233. 3233. La resistencia. 102.06. 102.06. 06. Listo, el otro Wilkinson. 66.53. Ya, 66.53. El otro. 75.67. 77. 567. La resistencia. 100.22. 100.22. Listo, ya tenemos hasta aquí los Wilkinson. Los resistivos. ¿Hicieron la parte de los resistivos? ¿Hicieron el divisor resistivo? Todavía no. No. Aún no. Listo, entonces continuamos con la parte de los resistivos, que a veces es la que da un poquito más de lío porque tenemos que ajustarle a las pérdidas específicas o a la potencia específica que queremos que transmita, ¿no? Entonces, nos damos un tiempito más. Si nadie saca, pues ya nos ponemos a analizar aquí.
¿Cómo vamos? Ya se logró. Ahí estamos dándole Inge. Muy bien, sigan nomás chicos, que el chiste es que ustedes mismos vayan sacando conclusiones, aprendiendo y viendo qué problemas pueden tener. Ahorita faltando unos 15 minutos, les resuelvo yo la parte de este que es un poquito más compleja y de una vez les paso la resolución de todo para que puedan comprobar.
¿Listo? ¿Alguien dio con la respuesta? ¿Nadie? Vamos a poner entonces, ya dado que nos falta poco para terminar la clase, a hacer esta parte, ¿no? Entonces estos valores, déjame compruebo de una vez los valores si es que estamos bien. Si ve el primer Wilkinson Z2, 8749, 59, sí, bueno, cerca. 102, 6, sí, 75, 66 y 122, ya. Listos, Wilkinson perfectos, ¿no? Ahora, vamos a ver el divisor resistivo, ¿sí? Y para eso voy a utilizar, de hecho, ya la parte de resolución que tengo aquí para no estar escribiendo nuevamente y no demorarnos tanto. Ya, igual este archivo ya les paso. ¿Qué pasa con el resistivo? ¿Sí? El resistivo de aquí, que tenemos que diseñar, esta parte de aquí, lógicamente tenemos que hallar las resistencias, ¿no? Recuerden cuando vimos el resistivo de 3 dB de pérdidas, lo que hicimos era poner Z0 sobre 3. ¿Sí? No tiene que ver en realidad ese 3 con las dB de pérdidas, es una coincidencia nada más. No es que pongo 3 es 3 dB, pongo 6 es 6 dB, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, vimos que ese era el único que lograba acoplar. Ahora el problema que tenemos aquí es que no necesitamos que pierda 3 dB, necesitamos que pierda una relación de potencias diferente, ¿no? 3 dB es que pierda la mitad. Ahora queremos que pierda menos de la mitad porque solo queremos que pierda 2 miliwatts. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar una estructura similar en el que tendremos igual Z0 sobre X. Y vamos a hacer algunas suposiciones para poder resolver. Nosotros cuando tenemos un dispositivo de estas características de 3 puertos, un divisor, déjame ver si aquí, que no sabe funcionar muy bien el lápiz aquí, pero vamos a ver si nos sirve de algo. Cuando tenemos uno que queremos hacer de 3 puertos, no digo, ya. Acá por el momento. Cuando queremos hacer algo de este tipo de 3 puertos, ¿no? Lo que tendría yo sería un dispositivo así, que tiene un puerto de entrada y uno de salida. Acá adentro estarían las resistencias, ¿no? Entonces aquí yo tengo varios parámetros y si caracterizo la matriz de S de este, tendría S11, S12, S13, S21, S22 y así sucesivamente, ¿no? Hasta S33. ¿Sí? Claro, si algo ingresa por este puerto, ¿no? Lógicamente va a venir por acá, va a salir por acá, va a salir por acá y va a venir por acá. ¿Sí? Pero también podemos considerar nosotros que queremos que el puerto hasta cierto punto esté aislado. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer este tipo de consideración? Pues bueno, no aislado, que esté acoplado, ¿no? Entonces tendríamos el valor de S11. ¿Qué sería el valor de S11? El valor de S11 sería de hecho lo que se refleja por el puerto 1, ¿no es cierto? Sí, hasta ahí estamos. ¿Ya? Consideremos que en este dispositivo nosotros vamos a reflejar el 100%. ¿Sí? Veámoslo desde otro punto de vista, para que no se me confundan, porque si no podemos llegar a tener una confusión. Digamos que por aquí entramos con una potencia de 1, el 100%, que sea, yo creo que es la forma más fácil de verlo. ¿Sí? Entramos con una potencia de 1. Esta potencia de 1 que tenemos aquí, normalizado, lógicamente, ¿a qué será igual? Es decir, ¿a dónde puede distribuirse esa potencia? Esa potencia podría regresar por el mismo puerto, ¿no es cierto? Una y otra irse a los otros puertos, ¿verdad? Entonces, esta potencia podría que entre o bien regresar por aquí o bien irse un poco a cada uno de los otros puertos.
¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el total de la potencia sumada que podríamos asumir aquí? Sería que el 100% de la energía o se regresa, que sería S11, lo que se regresa, o pasa, ¿sí? Más S21, que sería este parámetro, y más S31, que sería este parámetro. ¿No es cierto? ¿Sí? Podríamos asumir eso, ¿no? Lógicamente aquí S21 y S31 es directamente lo que pasa. Y el S11 será lo que se refleja, pero si es un divisor con pérdidas, este parámetro debe tener inmerso, o deberíamos tener aquí inmerso también las pérdidas. ¿No es cierto? O deberíamos poner otro parámetro de pérdidas, pero le vamos a dejar como que se reflejaran el S11, que en realidad va a perder. Digamos que no va a ser un S11, sino un S11', que va a tener en cuenta tanto pérdidas, reflexiones, como pérdidas de dispersión en las resistencias. ¿Sí? Esto nos va a simplificar bastante el cálculo, porque a partir de esto yo puedo calcular el valor, por ejemplo, de S21 y S31. ¿Sí? ¿Qué pasa con S21 y S31? En nuestro diseño, fíjense que aquí nos salió que la potencia que sale es de 15 miliwatts y la potencia que sale es de 15 miliwatts. Entonces aquí voy a ponerle estos valores para irnos guiando. 15 miliwatts, 15 miliwatts. Y aquí tendremos los 32 miliwatts que entraron, ¿no? Entonces fíjense, S21 y S31 ¿son o no son iguales? ¿Serían o no serían iguales? S21 es el parámetro que me refleja cómo se afecta la señal al pasar por aquí, y S31 sería el que me refleja cómo se afecta por aquí. ¿Cómo entra la misma señal? ¿Se afectan de forma igual o no? Sí, ¿no es cierto? Eso implicaría directamente que S21 va a ser igual, perdón, S21 es... Eso implica directamente que S21 va a ser igual a S31, ¿sí o qué? Sí, porque se está afectando de la misma forma. Por los dos lados se afecta la señal de la misma forma. Ya simplificamos. 1 es igual a S11 que le he puesto prima, más 2 veces S21 podríamos ponerle, por ejemplo. ¿No es cierto? Y aquí que vamos a despejar lo que no conocemos, porque nosotros no sabemos cuánto se va a reflejar realmente y cuánto está perdiendo, ¿sí? Que sería el parámetro que en realidad nosotros hasta cierto punto desconocemos. Ahora, ¿qué me necesito saber yo? ¿Cuánto valen estos parámetros? ¿Cómo puedo sacar el valor de estos parámetros? La relación de... Porque fíjense que los parámetros de S, acuérdense que los parámetros de S no son otra cosa que la relación de voltajes. S21, por ejemplo, sería el voltaje 2 que sale sobre el voltaje 1 que entra, ¿no es cierto? Con la condición que todos los demás voltajes que entran sean cero. ¿Verdad? La definición de los parámetros de S normal. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Ya. Pero aquí yo tengo una variación, porque no estoy viéndole en voltajes. Fíjense que esto es mirarlo en voltajes. ¿Cómo le estoy viendo el ejercicio o estoy analizando el ejercicio? En potencias, ¿no es cierto? Estamos hasta ahí. ¿Sí? Nosotros ya dijimos que cuando analizábamos los parámetros en potencias, de hecho habíamos sacado las pérdidas de retorno, ¿se acuerdan? Los return loss, etcétera, etcétera. Habíamos dicho que para analizar en potencias lo que tenemos es el parámetro, pero elevado al cuadrado. Y que si elevamos al cuadrado el parámetro nos daba la potencia. ¿Sí nos acordamos de eso? ¿Sí? Cuando habíamos dicho, por ejemplo, que la potencia que pierde sería el 10 logaritmo de S21 al cuadrado. ¿No es cierto? Algo así habíamos hablado anteriormente.
Entonces, lo que hacemos es elevar el parámetro al cuadrado. Realmente hacemos eso. De aquí, ¿qué me va a dar como resultado? Un valor. ¿Sí? Como estoy hablando de potencias, si es que elevo el voltaje al cuadrado y se considera que la impedancia esté normalizada, ¿qué me quedaría? La potencia, ¿no es cierto? Vamos a ver parte por parte. Aunque esto ya después uno se pone a hacer mecánicamente, solo pone, pero es bueno ver desde dónde sale todo. Si hablamos de potencia, ¿a qué es igual? Voltaje por corriente, ¿no es cierto? Corriente conjugada si estuviéramos en complejos. Aquí antes todavía no estamos en complejos, no pasa nada con respecto a eso. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo esto, ¿a qué me quedaría? La corriente, lógicamente, será igual al voltaje sobre la impedancia, ¿no es cierto? Los parámetros que nosotros ya vamos conociendo. Y tendríamos entonces de aquí voltaje al cuadrado sobre impedancia. ¿Sí? Si ya queremos hacer en valores de potencia efectivos, lo que nos quedaría es un medio como siempre hemos puesto, y un medio. ¿Estamos? Entonces, esta sería la potencia, por ejemplo, en el puerto 2. ¿Qué sería? La potencia en el puerto 2 sería el voltaje al cuadrado sobre la impedancia en el puerto 2. La potencia en el puerto 1 sería el voltaje, un medio del voltaje al cuadrado sobre la impedancia en el puerto, voltaje 1, pongámosle aquí, al cuadrado sobre la impedancia en el puerto 1 normalita. Aquí se me puso al revés y aquí el 2 le puse mal, tiene que ir abajo. Me está parpadeando un poco la pantalla por lo que se me están yendo un poco los números. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué tal si hago yo las relaciones de estas dos potencias? Es decir, ¿qué tal si relaciono la potencia 2 con la potencia 1? Si hago esta relación, lo que me daría sería un medio de B2 al cuadrado sobre Z2 sobre un medio de B1 al cuadrado sobre Z1, que serían las impedancias del puerto 2 y del puerto 1. Como aquí las impedancias de los puertos me dice que van a ser iguales, puedo asumir que estas impedancias ya son iguales, ¿no es cierto? Así que se simplifica todo esto y me quedaría B2 al cuadrado sobre B1 al cuadrado. Dicho de otra forma, B2 sobre B1 al cuadrado. ¿Y esto sería o no sería el parámetro S21 al cuadrado? Sí, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, lo que he hecho todo esto es para llegar a decir lo que ya dijimos anteriormente. Que si yo elevo S21 al cuadrado, lo que voy a obtener es la relación de potencias que están saliendo. ¿Sí? Dicho esto, aquí vamos a obtener entonces el valor de S21. Como yo lo que tengo es relaciones de potencias, S21 al cuadrado sería igual a la relación que tenemos de las potencias de salida. ¿Cuáles serían? Por el puerto 2, ¿cuánto sale? La potencia 2. ¿Sí? Fíjate que estoy utilizando esta relación, potencia 2 sobre potencia 1. ¿Sí? Que dijimos que sería igual a S21 al cuadrado por el análisis que acabamos de hacer aquí. ¿Estamos? Entonces nos quedaría que S21 al cuadrado sería igual a la potencia que sale por el puerto 2, que sería 15 miliwatts, sobre la potencia que nos sale por el puerto 1, que sería 32 miliwatts. Unidades de estas se simplifican y S21 sería igual a la raíz de 15 sobre 32. Vamos. ¿Y esto cuánto nos da? S21 nos daría esta relación 0,685. 0,685. Reemplazamos esto aquí y nos quedaría que S1' es igual a 1 menos 2 veces 0,685. Entonces, este famoso S1' de aquí nos quedaría menos 0,369. Yo ya sé cuánto tiene que reflejarse y cuánto tiene que perder para poder tener la relación de potencias que estamos viendo. ¿Sí? Como no nos queda mucho tiempo, voy a explicarles ahora sí acá el resto rapidito.
Y como digo, ya les paso este documento igual para que lo puedan revisar. Así que eso es lo que se ha hecho aquí, ¿sí? Luego utilizamos esta ecuación de aquí, que sale directamente del análisis. Les pido que hagan el análisis de Z0 sobre X con R igual a Z0 sobre X para sacar el valor de la reflexión. Y van a ver que les sale esto de aquí, esta ecuacióncita. De ahí sería sacar el valor de la resistencia, que ya está. Y hay una cosa adicional que hay que tener en cuenta, que cuando nosotros no ponemos un 3 en el X en la resistencia, o sea, Z0 para 3 se va a desacoplar, siempre se va a desacoplar. Así que toca acoplar. ¿Cómo acoplamos? Pues simplemente sacamos la impedancia de entrada que tendremos, vemos cuál sale la impedancia de entrada en el dispositivo, y una vez que hacemos eso, simplemente ponemos acopladores que acoplen esta impedancia con la impedancia que tenemos de principio, que sería de 50 ohmios. Una vez que ponemos lambda cuartos de esto, nos quedaría ya así. ¿Sí? Por eso se ha puesto aquí un lambda cuartos de acople aquí, otro lambda cuartos de acople acá y otro lambda cuartos de acople acá. Listo. Preguntas. Probablemente de entrada no lo vean muy claro. Sí, puede ser que se mareen un poco, pero vamos, ya es cuestión de que se pongan a repasar un poquito. Ya les paso este rato esta hoja de una vez antes de olvidarme. De hecho, creo que está otro ejercicio más resuelto por ahí. ¿Dónde está? Y terminamos la clase por el día de hoy. A prepararse, hay bastantes ejercicios resueltos. Yo les dije que todos los ejercicios que tengan suban una carpeta en el... ¿Quién recuerdan? Me imagino que todas empezaron a subir para que puedan resolver ejercicios también de exámenes y clases anteriores que se han tenido. Niño, disculpe, la prueba está de divisores, ¿verdad? ¿Perdón? La prueba va hasta divisores.